Familia, ¿cómo están? Feliz Día del Padre a todos ustedes, los que son padres. Y este día mi oración a los que somos padres y que somos del Señor, que Él nos ayude a ser padres que honren su nombre. Necesitamos ser padres que le dejemos la mejor herencia a nuestros hijos, que es haber sido obedientes al Señor y su palabra. Así que si eres un papá y eres del Señor, te animo que busques al Señor siempre, nos aferremos a Él y seamos padres que dejemos la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. No es un estudio, no es una casa, no es el dinero, es Cristo y su palabra. Alguien dijo una vez, si yo como padre prioricé a mi hijo a que tenga el mejor estudio, a que sea un empresario, tenga todos los bienes de este mundo, siendo cristiano, he fracasado como padre. Porque le he enseñado a mi hijo a que se enfoque en las cosas de este mundo y no en las cosas celestiales. Que el Señor nos ayude. Y aun si somos padres y tenemos que pedir perdón a nuestros hijos, hagámoslo con libertad. Porque eso honra al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 1. Quiero compartirles que cada vez que el Señor me permita compartir la palabra junto con ustedes, vamos a estudiar esta carta. Vamos a estudiarla de forma expositiva. ¿Qué significa? Versículo por versículo. Cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, vamos a ir estudiando esta carta, la carta de 1 de Juan. Hoy simplemente quiero hacer una introducción a esta carta y vamos a utilizar los versículos 1 al 4. ¿Sí? Es el prólogo, es la introducción a esta carta. El título de este mensaje es El Verbo de Vida. Ese es el título de este mensaje, El Verbo de Vida. Acompáñenme por favor, vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 4 de la epístola de 1 de Juan. Dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y hay un paréntesis en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el verso 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí vamos a estudiar en este día una introducción a la carta de 1 de Juan. Que el Señor honre su palabra en esta noche. Quiero avisarles que estamos a punto de empezar una aventura maravillosa. Cuando uno lee la Biblia por completo y los capítulos y los libros, uno empieza a contar y ver historia, ver la gracia de Dios, cómo Dios actuó, cómo Dios actúa y seguirá actuando. Y empezar esta carta es una aventura maravillosa que vamos a tener. Al final de la Biblia vemos uno de los libros más cortos que encontramos en ella, pero a la vez uno de los más profundos de las Escrituras. La epístola de 1 de Juan es una carta sumamente práctica. Tiene profundas teologías, verdades teológicas para nosotros que tenemos que saber, pero es un libro totalmente práctico. En cuanto a la teología, vamos a ver un poquito acerca de quién es Dios. En cuanto a la doctrina, vamos a hablar acerca de la salvación que el Señor nos dio. En esta carta vamos a encontrar de la esperanza de los creyentes, de todos aquellos que hemos creído en Cristo, la esperanza que tenemos por ser hijos de Dios. Pero también en 1 de Juan, de forma práctica, vamos a encontrar 19 evidencias, escucha esto, 19 evidencias que demostrarán quiénes son verdaderos creyentes y quiénes son aquellos que profesan decir serlo. Juan se va a encargar de forma práctica para poder identificar quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no. Quiénes son los que realmente han dedicado su vida y practican la fe y aquellos que solamente profesan la fe pero no la practican. Si tenemos que hablar del autor, sabemos que fue Juan, porque la carta así tiene ese título, la epístola de Juan, y sabemos que el apóstol Juan fue una persona muy especial entre los discípulos. ¿Quién fue Juan? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, el nombre Juan significa el Señor es misericordioso. Nosotros tenemos que entender que Juan era un pescador de oficio. Cuando el Señor lo llama, él estaba pescando junto a su hermano. Y para el Sanedrín, para el grupo de personas que eran en ese momento los teólogos espirituales,
decían que Juan y todos los pescadores eran personas sin vulgo y sin letra. ¿Qué significa? Eran sin educación. Ser pescador significaba no haber tenido nunca una educación, los tenían por poco. Bueno, Juan era un pescador de oficio. Tenemos que entender que Juan fue llamado por el Señor junto a su hermano para ser uno de los 12, que acompañaron al Señor durante 3 años. Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé. Interesante esto, porque probablemente Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. En San Juan 19:25 lo vamos a encontrar. Entonces podemos decir que Juan era primo hermano de Jesús. Eran parientes cercanos, primo hermanos. Entonces ahí explica, y nosotros podemos saber por qué Juan era muy cercano a Jesús. ¿Por qué Juan estaba a los pies de la cruz? ¿Se acuerdan? Junto a María cuando los discípulos huyeron. Podemos saber por qué estaba cercano. ¿Recuerdan la última cena? ¿Dónde estaba Juan? Recostado en el pecho del Señor. Era alguien muy cercano al Señor. Juan participó de asombrosos milagros. Fue uno junto con Pedro y Jacobo que participaron en momentos especiales en la vida de Jesús. En la transfiguración, cuando resucitaron la hija de Jairo, allí en el Getsemaní. Repito, Juan era el único que estaba así a los pies de Jesús, junto con María, su tía. Juan tenía una especial relación con el Señor. Por eso en las epístolas vemos que se cita la expresión acerca de Juan, el discípulo que Jesús amaba, haciendo mención a Juan. Juan tenía un hermano llamado Jacobo, y cuando el Señor los encuentra, tenían personalidades muy energéticas, hasta el punto que el Señor los apoderó Boanerges, hijos del trueno. ¿Y saben por qué? Porque en un momento los discípulos fueron a una ciudad de Samaria a predicar el Evangelio y fueron echados, y entonces Juan y Jacobo decían: Señor, ¿por qué no hacemos como Elías, que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos pecadores? Imagínense el carácter que tenían estos hombres, temperamentalmente fuertes. Pero también Jacobo y Juan aparecen juntos, motivados egoístamente por su madre, cuando le fueron a pedir a Jesús que cada uno se sienta al lado del Señor, ¿se acuerdan? Pero a pesar de todo, Jesús lo escogió como uno de los 3 discípulos que fueron parte fundamental y esencial en su vida. Ahora lo encontramos al apóstol Juan, ahora en el libro de Hechos, como un representante, un líder entre los apóstoles. El Señor ya se había ido, les encomendó que vayan y prediquen el Evangelio, y Juan y Pedro ahora son líderes predicando el Evangelio. Y sabemos que esta carta fue escrita al final de su ministerio en Éfeso. Juan escribió 4 cartas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y la quinta, Apocalipsis, al final de sus días. ¿Sí? Así que Juan escribió 5 cartas. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual escribió esta carta? Cuando nosotros vamos a Primera de Juan, tenemos que saber por qué la escribió. ¿Cuál era la motivación por la cual Dios inspiró a Juan por medio del Espíritu Santo a escribir esta carta? Juan escribió esta carta para enfrentarse a la primera herejía que había entrado a la iglesia. Esa herejía fue el gnosticismo. Ya vamos a explicar qué es el gnosticismo. Esas personas pensaban que y se jactaban de tener un conocimiento superior a las demás personas. Eso significa la palabra gnóstico, un pensamiento superior, un conocimiento superior al resto. Ellos aceptaban la deidad de Jesús, pero negaban su humanidad. Negaban que Jesús haya muerto para salvar a los pecadores, negaban su muerte y su resurrección. Ellos lo negaban rotundamente. ¿Cuál era el fundamento de su enseñanza? Ellos decían, bueno, toda la materia, toda la carne es mala, pero el cuerpo, el espíritu y el alma son buenas. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros cuerpos? Hagamos lo que queramos. Lo importante es el alma. Entonces se entregaban a las pasiones, a los pecados. Total, no importa si el cuerpo desea, porque el cuerpo es malo. Lo bueno es el espíritu. Entonces ellos se preocupaban más por un conocimiento, pero sin práctica. Ellos se volcaban a los placeres pecaminosos, porque decían que la carne era mala y simplemente el cuerpo era un templo provisorio del alma. Además negaban que el verdadero conocimiento se encuentre solo en las Escrituras. Ellos decían que el verdadero conocimiento se encontraba por medio de la razón humana. Qué interesante eso. Ellos decían que para entender a Dios tenemos que razonar humanamente. El resultado, lamentablemente, del gnosticismo fue que muchos creyentes dentro de la iglesia estaban perdiendo la confianza en la Biblia, estaban perdiendo la certeza de que eran salvos,
Estaban dejando de vivir una vida santa y empezaron a vivir una vida pecaminosa, porque ¿qué decían? No importa el espíritu, lo importante es el espíritu, no el cuerpo, hagamos lo que querramos. Se hicieron egoístas, hipócritas, sin amor entre hermanos, dentro y fuera, a tal punto que Juan dice, aquel que aborrece a su hermano es un mentiroso. Ellos perdieron la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, porque esa herejía entró a la iglesia y muchos creyentes adoptaron esa herejía dentro de la iglesia. Es por eso que la carta de Juan es un poderoso discurso de verdad, reprensión y exhortación y amor, con el fin de traer a los creyentes, escuche esto, a una relación verdadera y más fuerte con el Señor. Porque así como ellos, nosotros, escuche esto, podemos caer en el mismo pensamiento del gnosticismo. Esta es una carta para nosotros también. ¿Qué estoy diciendo? Que podemos caer en el mismo pensamiento del gnosticismo. Escuche esto. Creer que somos salvos por el hecho de saber la Biblia, pero sin una vida práctica que respalde esa fe. Hay muchas iglesias donde hay personas que saben de la Biblia, saben de que Cristo murió por los pecados, lo dicen con sus labios, pero con su vida no lo demuestran. Viven vida como un incrédulo. Es por eso que la vida cristiana, escucha hermano, en la vida cristiana la fe y el comportamiento son inseparables. No se puede separar la fe de la conducta. No se puede separar lo que yo digo, lo que creo y lo que yo debo hacer para mostrar mi fe. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos si nuestra vida no es compatible con lo que profesamos. El gnosticismo decía, sí, Dios es verdad, pero yo hago lo que quiero con mi vida. Y cuidado, hermano, el primero de Juan es un espejo que nos ayuda a examinarnos y ver si yo no he entrado engañado hoy por el pensamiento gnóstico, de pensar que soy salvo, pero sigo viviendo mi vida como si Cristo no estaría en mí. He dividido este pasaje, la introducción, en dos partes. Número 1, el verbo de vida se revela, hablando de Cristo, y número 2, el verbo de vida se comparte con otros. En primer lugar, el verbo de vida se revela. Fíjense en versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Saben que Juan tuvo que hacer algo muy parecido al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio apostólico, porque se acuerdan que decían que Pablo no era apóstol, porque él no había estado con los 12. Pero Pablo en 2 Corintios defiende su apostolado diciendo, pero el Señor estuvo conmigo, Él me llamó, Él me salvó y Él me apartó para el ministerio. Con Juan tiene que pasar lo mismo. Juan tiene que poner su defensa delante de esta iglesia para decir, lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo que yo estoy diciendo es algo verídico, no me lo contaron, no es algo místico, es algo verdadero. Recuerden que en ese tiempo había muchos falsos maestros. Y entonces la forma de mostrar que realmente no era un falso maestro era de forma testimonial saber lo que estaba diciendo. Ahora es interesante porque él quiere dar testimonio acerca de Cristo. Juan lo que está diciendo es, yo estuve con el Señor desde el principio. Ahora es interesante porque el término desde el principio no se refiere a Génesis 1.1. Juan no estaba ahí, en Génesis 1.1, en la creación. El término en el principio, que en otra versión dice en la cual existía antes que Dios creara el mundo, está mostrando la preexistencia de Jesús. Recuerde que va a hablar de Jesús, el verbo de vida. Y está diciendo, este Jesús que se manifestó eternamente existía antes de la creación, mostrando su deidad, mostrando su preexistencia. Recuerden que está hablando de Cristo, el verbo de vida. Lo que está mostrando aquí es que Dios mismo se estableció entre los hombres por medio de la persona de Cristo. Juan 1.14 dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo Juan aquí, Cristo es preexistente, Jesús es eterno, Jesús es Dios y de Él voy a hablar. De Él voy a hablar, el verbo de vida. Ahora, Juan especifica que, escuchen, miren lo que está diciendo el versículo, especifica a sus lectores que él no solamente se lo contaron, él lo vio, fíjense en versículo 1, lo que hemos oído, dice.
lo que hemos oído. Cuando habla de hemos, está hablando él y los discípulos, hablando de Cristo. Juan había oído personalmente las palabras que salieron de los labios de Jesús. Él fue uno de los 12 que acompañaban al Señor desde el momento del bautismo del Señor hasta su ascensión. Juan había escuchado los sermones de su maestro uno tras otro durante 3 años. A Juan no le contaron la historia de Jesús, él escuchó a Jesús. Él está diciendo a su lector, escúchenme, yo escuché a Jesús, yo estuve con Jesús, yo estuve con él, he oído de él, porque yo he estado con él. Sus oídos habían escuchado la voz del Padre en el monte de la transfiguración. Los oídos de Juan habían escuchado los chillidos de los demonios que eran arrastrados de los cuerpos de los hombres miserables allí. También oyó las palabras de Jesús en la cruz. Juan también había oído las enseñanzas de Jesús después de resucitar y antes de ir al cielo. Juan estaba ahí. Juan escuchó las enseñanzas de Jesús. Pero no solamente dice lo que he oído, también lo que vieron mis ojos, dice. No solamente yo escuché las enseñanzas de Jesús, yo vi a Jesús personalmente. Yo lo vi. Es interesante porque no solamente está diciendo yo escuché de Jesús, yo vi de forma testimonial que Jesús existió físicamente. Él no era un espíritu, Él existió físicamente. No solamente vieron físicamente a Jesús, sino que también vieron los milagros que Jesús realizó. Recuerden que los ojos de Juan vieron el momento cuando el Señor sacó de la tumba a Lázaro, ¿recuerdan? Y salió como una momia. Juan vio eso. Juan vio del Señor también cuando habló con Moisés, con Elías en el monte de la transfiguración. Juan estuvo presente cuando el Señor le dijo a la tormenta, cálmense, ¿recuerdan? Y la tormenta se calmó. Juan vio al Señor, vio los milagros del Señor. Es interesante porque cuando Juan y Pedro fueron encarcelados y fueron interrogados por el Sanedrín para que no predicasen más acerca de Jesús, escuche esto, interesante. En Hechos 4:20 dice así, ellos dijeron, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y acerca de lo que hemos oído. Interesante. No podemos dejar de hablar de aquel que hemos visto y oído. Yo fui un testigo presencial de Jesús. Yo le vi, yo lo oí, pero aún más allá. Yo palpé con mis manos a Jesús. Fíjense en que dice, yo he oído a Jesús, yo lo he visto a Jesús, pero mis manos palparon a Jesús, tocaron a Jesús. Nosotros lo hemos contemplado. Juan expresa aquí a sus lectores que él empleó 3 sentidos para comprobar la presencia del Señor. Él oyó la voz de Jesús, él vio con sus ojos a Jesús y tocó a Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucita y se encuentra con todos los discípulos y que los discípulos querían tocar al Señor? Él fue uno de los que hizo eso. Palpó al Señor, que él físicamente había resucitado, pero transformado. El Señor había resucitado. Mis manos tocaron al verbo de vida. Yo no me la contaron. Recuerden que está dando defensa de su testimonio como apóstol. Porque tenía que mandarle carta a una iglesia allí en Éfeso. Y le estaba diciendo a estos hermanos, yo le estoy diciendo algo que fue real. Dando testimonio de alguien que oí, vi y palpé con mis manos. Juan tocó aquel pan milagroso que el Señor utilizó para alimentar a 5,000 personas. Juan vio al Señor, escuchó del Señor, palpó del Señor. Él fue testigo del Señor. El punto de Juan aquí es, quiero que sepan que todo lo que hemos recibido, lo que voy a hablar ahora, es enseñanza que recibió de Jesús el verbo de vida. Fíjense en que dice, el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? ¿De quién está hablando Juan aquí cuando habla del verbo de vida? Está hablando de Jesús. Él también lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, ¿recuerdan? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, haciendo mención ¿de quién? De Jesús. Esa palabra verbo es logos, palabra. ¿Saben que las palabras es lo que identifica quiénes somos realmente? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Si mi palabra solamente es de política es porque mi corazón es eso. Si yo solamente hablo de plata y dinero es porque en mi corazón hay eso. Mis palabras expresan lo que yo soy.
Y las palabras de Jesús expresaban ¿qué cosa? La mente y el corazón de Dios. Porque todo lo que el Señor enseñaba, ¿qué era? Lo que el Padre le revelaba. Hermanos, conocer a Cristo era conocer a Dios. Él era el Emmanuel, el Dios hecho carne. Habitó entre nosotros. Juan no solamente revela que este mensaje de vida, sino que Jesús era el poseedor de la vida. ¿Recuerda lo que dijo en capítulo 1, versículo 4? En Él estaba la vida. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no solamente da el mensaje de vida, Él es el poseedor de la vida. Es Él el que da vida a una persona que está muerta en sus pecados cuando escucha el Evangelio. Este verbo trae vida cuando una persona cree en el Evangelio, porque recuerde que las personas están muertas espiritualmente. Ahora, hermanos, escuche esto. Jesucristo es la suprema revelación que hace Dios de sí mismo. Esta vida no estaba escondida de modo que tuviésemos que buscarla o hallarla. Esta vida fue manifestada y revelada abiertamente. Jesús dijo acerca de sí mismo: el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Las personas querían conocer a Dios, tenían que conocer ¿a quién? A Cristo. El versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada, se dio a revelar, se dio a conocer. Ahí cuando dice y la vida se nos manifestó, dice vino a nosotros. Ahora fíjense en que en estos versículos muestra la humanidad y la deidad de Cristo. ¿Se dieron cuenta en el versículo 2? Fíjense, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando habla de que estaba con el Padre, ¿qué está hablando? La deidad de Cristo. Y cuando habla de que se manifestó, ¿de qué está hablando? De la humanidad de Cristo. Ahora es interesante porque aquí lo que está diciendo es que Él estaba con el Padre. Habla de la eternidad de Jesús. Jesús no fue simplemente un buen maestro, era Dios hecho hombre en medio de la humanidad. Juan advierte acerca de tener cuidado con los falsos maestros que hablan mentiras acerca de Jesús. Ahí fíjense en el capítulo 2, versículo 2, fíjense ahí en sus Biblias, en el capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Todos aquellos que niegan a Jesucristo como Dios, ¿qué dice la Biblia? Son mentirosos. Capítulo 4, versículo 2, ahí de Primera de Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Lo que está diciendo es que si hay personas que dicen que Jesucristo no es Dios, son mentirosos. Es el espíritu del anticristo. Hebreo 1:3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. En otra versión dice: el Hijo de Dios es igual en todo con el Padre. Escuche esto, por favor. Si un hombre está equivocado en cuanto a quién es Jesucristo, también está equivocado en cuanto a quién es Dios. Porque Jesucristo es la revelación completa y final de Dios a los hombres. Los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo no es Dios, es una creación de Dios. ¿Y qué vimos? Que aquel que no confiesa que Jesús es de Dios es un mentiroso, es el espíritu del anticristo. Pero Juan deja bien en claro quién es Jesucristo. Fíjense en el final del libro, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Dios verdadero? Jesucristo. Y lo deja bien en claro Juan, echando por tierra la filosofía de los hombres. Una vez más dice, y se nos manifestó. Una vez más dice, Él vino a este mundo y a través de la predicación del Evangelio podemos conocer a Jesús. ¿Por qué usted y yo hoy conocemos a Jesús? Porque se nos predicó el Evangelio. Se nos predicó el Evangelio.
Hermano, ¿no es precioso saber que el Dios eterno se dio a conocer a nosotros? ¿Sabe cómo se llama eso? La inmanencia de Dios. Es una doctrina que se llama la inmanencia de Dios. ¿Qué significa? Que Dios se da a conocer a nosotros, siendo trascendente. ¿Quién puede conocer a Dios? Nadie. Pero en su inmanencia Él se da a conocer en la persona de Cristo. Ahora, si usted quiere saber cómo es Dios, conozca quién es Cristo en las Escrituras. Pero si usted niega que Jesucristo es el Señor, tiene el espíritu del anticristo. Y eso es lo que pensaban los gnósticos. Eso pensaban los gnósticos. En segundo lugar, versículos 3 y 4, ahora que la vida fue manifestada, ¿qué hacemos? ¿Nos la guardamos? Ahora que conocemos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos la guardamos para nosotros solos y ya está? ¿Somos felices con eso? No. Juan dice, ahora hay que compartir esa verdad acerca de Jesús. Versículo 3, lo que hemos visto, oído, eso os, ¿qué? Anunciamos. La vida que es Cristo fue dada ¿para qué? Para que lo anunciemos. ¿Y cómo se anuncia a Cristo? A través del Evangelio. Hermano, si usted es un verdadero creyente, usted tiene que manifestar a Cristo, anunciando a Cristo, viviendo el Evangelio. Es la forma en que las personas pueden saber quién es Jesús. Cuando usted comparte el Evangelio acerca de Él. Hermanos, compartir el Evangelio, ya hemos visto, es hablar de las buenas nuevas de salvación. Es hablar de que el hombre está condenado por su pecado, está muerto espiritualmente, rumbo al infierno, pero que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Juan dice, esto que yo recibí no me lo guardo para mí, lo anuncio. ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje del Señor en la Gran Comisión? Vayan, ¿y qué tienen que hacer? Guárdense en todo lo que le enseñé yo. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y ¿qué? Prediquen el Evangelio a toda criatura y enséñenle todas las cosas que yo les dije. Aquí Juan lo que está diciendo es lo que recibió del Señor. Ahora, hermanos, paréntesis. A medida que vayamos estudiando, vamos a confrontarnos con la palabra. Y yo le pido que no se enoje conmigo. Porque lo que vamos a leer es palabra de Dios. Porque hay momentos que va a ser duro estos versículos. Porque nos van a poner al descubierto quiénes somos. Por eso, hermano, esto es palabra del Señor. Juan dice, lo que estoy diciendo lo recibí del Señor. Recíbalo del Señor. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que entender es que ahora que recibimos al Señor, ¿qué disfrutamos? De dos cosas. Fíjense en lo primero que disfrutamos. Versículo 1, de tener comunión. Comunión con el Padre y con nuestros hermanos. Ahora es interesante, hermano, porque si usted presta atención, en este versículo dice, primero dice, para que tengáis comunión con nosotros primero, y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué pone en primer lugar nosotros? ¿Por qué no pone en primer lugar al Padre y al Hijo, y después nosotros? ¿Saben por qué, hermano? Porque las personas van a poder saber que realmente tengo comunión con Dios cuando tengo comunión con mis hermanos. Si yo no tengo comunión con mis hermanos, yo no puedo decir que tengo comunión con Dios. Si yo no quiero estar con mis hermanos, no quiero disfrutar del ministerio con mis hermanos, no quiero aprender junto con mis hermanos, el problema no son mis hermanos, el problema es Dios. Yo tengo con Dios un problema. Hay personas que dicen, yo estoy bien con Dios, pero me cuesta estar bien con mi hermano. No, hay un problema, estás mal con Dios. Cuando estás mal con Dios, estás mal con todos. Y aquí pone la importancia de la comunión congregacional entre hermanos, va a evidenciar que tengo una comunión genuina con Dios. ¿Cómo las personas del mundo van a saber que tenemos al Dios verdadero? Cuando vean un pueblo unido, en amor, en gracia, en perdón, misericordia. Pero si ven en la iglesia personas que se odian, personas que no se quieren, que tienen recelo entre otros, ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios a otros? No pongamos iglesia cristiana evangélica, porque si entre nosotros nos comemos, como dice Gálatas, ¿qué clase de fe estamos mostrando? Lo que está diciendo es que la comunión verdadera, si sos un verdadero creyente y tenés comunión con el Padre y con el Hijo, también tenés que tener comunión genuina con tu hermano. Si no tenés un amor genuino con tu hermano, tampoco tenés un amor genuino con Dios. No nos confundamos. No podemos separar la teología con la práctica. ¿Se entiende, hermanos? Cuando vos ves que hay un hermano que no quiere venir a la iglesia, no quiere congregarse,
no quiere compartir con los hermanos un tiempo de la palabra y de oración, el problema no son los hermanos, el problema es con Dios. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, es que yo no puedo, no me gusta este hermano. No, el problema es con Dios, no es con tu hermano. Aquí lo que está diciendo es que nuestra comunión con mis hermanos evidenciará que tengo una comunión verdadera con Cristo. Ahora, hermano, usted póngase a pensar, ¿no es maravilloso saber que aún siendo pecadores, el Señor quiera tener una relación conmigo? Y no es porque Él necesite de nosotros, no es porque el Padre y el Hijo dicen necesitamos al hombre. No, ellos no necesitan de nosotros, pero ellos desean tener comunión y que le conozcamos, hermanos. Hermano, es muy importante saber esto. Recuerden, la comunión implica no solamente compartir tiempo juntos, sino transmitir la vida de Cristo juntos. Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre pecador y hoy por medio de la fe puedo recibir la naturaleza de Dios. Puedo perdonar a otros. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó a mí. Puedo amar a mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo me amó a mí. Vamos a ver pasajes como por ejemplo, si alguno aborrece a su hermano, no ha nacido de nuevo. Si alguno practica el pecado, no es hijo de Dios. Lo vamos a leer. Tremendo. Por eso, hermano, la comunión va a evidenciar, la comunión verdadera va a evidenciar mi comunión genuina por Dios. Terminando, tenemos comunión, pero también tenemos gozo. El versículo 4 dice, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuándo el creyente puede disfrutar del gozo pleno? ¿Cuándo? Cuando tiene a Cristo y cuando tiene comunión con Él y cuando tiene comunión con los hermanos. Cuando uno tiene comunión con Cristo y tiene comunión con los hermanos, se va a la iglesia feliz de la iglesia por haber pasado ese tiempo precioso con los hermanos. Pero cuando te vas amargado, con la cara larga, enojado, ¿qué tipo de gozo tenés? El gozo cumplido es aquel que disfrutó de la comunión con el Señor y de los hermanos y de su palabra. Saben que el salmista dijo en Salmos 16:11 que en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde hay plenitud de gozo? En la presencia de Dios y en la comunión verdadera con los hermanos. El gozo, hermanos, no es una satisfacción, no es un sentimiento. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Y eso produce que aún en medio de la adversidad, nosotros podemos estar tranquilos de que el Señor pone la paz en nuestro corazón, de que Él hará la obra. Ahora, yo quiero terminar esta introducción preguntándote esto. ¿Tú tienes comunión verdadera con el Hijo y con el Padre? ¿Eres realmente un verdadero hijo de Dios? ¿Practicas lo que profesas? ¿O solo profesas y no practicas? ¿Qué decían los gnósticos? Lo importante es el intelecto, no el cuerpo. Cuidado, hay muchas personas sentadas en las iglesias que saben de Jesús, conocen las historias de Jesús, saben que Dios es santo, saben que Dios perdona, saben que Él es misericordioso, saben que Dios es fiel, saben que Dios pide que yo sea santo, pero yo igual hago lo que quiero con mi vida. La pregunta es, ¿tendré comunión con Dios verdaderamente? La comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo y con tus hermanos. Con tus hermanos. Por eso me gustaría que pienses en esto, nada más. Si eres un verdadero hijo de Dios, evalúa. ¿Yo tengo una comunión genuina con el Padre? ¿Yo tengo una comunión genuina con mis hermanos? ¿O algunos amo y a otros odio? ¿O algunos me caen bien y otros no me caen tan bien? Hermanos, ¿qué es la iglesia? Un grupo de pecadores. Este no es un desfile de santos. Aquí venimos ¿quiénes? Los pecadores que necesitamos que el Señor nos cambie. Así que si tú miras a tu hermano como un pecador, tú también lo eres como él. Acá no hay santos. Y por eso están los unos a los otros, animarse unos a otros, tenemos que servirnos unos a otros, sobrellevar las cargas unos a otros, exhortándonos unos a otros. Porque eso hace la unidad. Entonces pregúntate, si sos un verdadero creyente, ¿tenés comunión con el Señor? Y si es verdad que tenés comunión con el Señor, ¿tenés comunión con tu hermano? ¿Sos feliz de estar con tus hermanos o te pesa venir a la iglesia? No te queda otra, porque si no, ¿qué dirán?
Que el Señor nos ayude en esta pequeña introducción que hicimos a poder ver si tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y solo es posible a través del Evangelio. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta pequeña introducción nos hace ver que tú, siendo Dios, te hiciste hombre para poder venir a salvar a pecadores como nosotros. Pero tú nos salvaste para que podamos manifestar a otros que eres real, y lo hacemos a través de la comunión que tenemos con nuestros hermanos. El mundo hoy necesita ver personas diferentes, no porque dicen ser creyentes, sino porque viven la vida cristiana. El mundo necesita ver que somos diferentes, no porque venimos a la iglesia, sino porque vivimos la vida de Cristo cada día, en el trabajo, en la escuela, en donde estamos, mostramos a Cristo. Te pido, Señor, que nos ayudes a evaluarnos si realmente tengo verdadera comunión contigo. Porque es imposible decir que tengo comunión contigo y estar peleados con mis hermanos. Eso no es bíblico. La comunión es con el Padre, con el Hijo y entre nosotros, decía Juan. Es clave la comunión. Claro que tenemos dificultades, somos diferentes, a veces nos molestan algunas cosas, pero miramos a Cristo que está obrando en la persona como está obrando en mí también. Ayúdanos a ser humildes y sencillos a estas verdades, en tu nombre y para tu gloria. Bendice tu palabra esta noche en el nombre del Señor Jesús. Amén.